Gracias, gracias. Buenos días, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Un lunes más por aquí. Desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradecemos su presencia. Como cada lunes, los catedráticos de INADEC están con nosotros. Queridos amigos, hoy tenemos un tema muy especial. Hablar sobre la reforma laboral no es un tema nada fácil, queridos, pero le comentaba antes de entrar al aire a nuestro invitado de hoy, que no escuchamos hablar tanto sobre el tema la semana pasada y sin embargo una referencia de lo que antes era llamado el TLC, que va a ser muy importante con la reforma que se logra o que se manda a la Cámara Alta la semana pasada, vaya que va a dar mucho de qué hablar. Y por eso el día de hoy un especial invitado, un experto invitado nos va a desmenuzar poco a poco de qué se trata o de qué se está tratando la reforma laboral en nuestro país. El doctor Ismael Macías Barrón, uno de nuestros catedráticos excelsos con licenciatura en la Universidad de Guanajuato, con posgrados, diplomados en contratos, diplomado en arbitraje comercial internacional, seminario de arbitraje comercial internacional, especialidad de amparo, maestría en Derecho Procesal Constitucional, con actividades profesionales como secretario de acuerdos, como secretario proyectista de sentencias, como delegado por México, representante de la Comisión Federal de Electricidad, auxiliar dictaminador, gerente de asuntos contenciosos de la Comisión Federal de Electricidad, asesor jurídico de aeropuertos y servicios auxiliares, director adjunto de Asuntos Jurídicos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, asesor jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con diferentes participaciones en cursos como Estrategias de Negociación de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, con un simposio de usuarios en la Comisión de Mediación y Arbitraje Comercial de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, como talleres de arbitraje comercial internacional con el 11º diplomado en arbitraje internacional en la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Queridos amigos, un curso en introductorio en CD-ROM en jurisprudencia y tesis aisladas en Ergón Consultores, el fascinante proceso de convertirse en un equipo de trabajo. En investigación podemos hablar que ha sido articulista en diversas revistas y periódicos como El Sol de León y la revista Impacto. Ha escrito más de 30 trabajos de investigación sobre temas jurídicos humanísticos. Es autor del libro El Proyecto de Laudo, la resolución de los conflictos en la justicia laboral de Porrúa y coautor en los libros Justicia Alternativa, Estudios de Arbitraje y Mediación, Educación y Universidad, Perspectivas Multidisciplinarias, Educación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada en coedición de Porrúa con la Universidad de Guanajuato y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Justicia Constitucional y es miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Internacional de Derecho Municipal, miembro también de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, coordinador en el sector energético que agrupaba la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos y Luz y Fuerza del Centro para la propuesta de reformas a la legislación penal mexicana. En 1997 recibió por la CFE la medalla Adolfo López Mateos al mérito laboral y profesional. Por mencionarles un poco, porque como pueden ver, queridos amigos, es tan amplio su currículum, tan grande, que nos pasaríamos la hora completa, doctor querido. Gracias, bienvenido. Muchas gracias a Una ti, trayectoria Nelia. Impresionante. Muchas gracias. Déjeme decirle que es uno de los currículums que más me ha impresionado, no solamente por largo de toda su trayectoria, sino que ha estado tanto en la política pública y la privada en unos temas muy apasionantes. He tenido la fortuna de haber sido invitado por amigos o compañeros a colaborar siempre en temas jurídicos actuales, temas humanísticos, y en la parte académica, pues aquí en el instituto hemos estado impartiendo varias materias desde hace varios años. Entonces, el derecho ha sido mi pasión y seguirá siéndolo seguramente el tiempo que me quede en este planeta. ¿Cuántos años ya en INADEC, doctor?
En INADEC tengo como 12 o 13 años impartiendo clases permanentemente, desde que fui invitado por el doctor Anatolio González a participar en este instituto. Hasta la fecha no hemos dejado de colaborar y lo hago siempre con mucho gusto, con mucha pasión. Se mantiene uno al día, la mente siempre trabajando, y eso es bueno para la salud física y mental. Y pues además conviviendo con distintas generaciones de abogados y abogadas que me han permitido acercarme a ellos, pues para transmitirles mis experiencias, ¿no? Para transmitirnos el conocimiento, doctor, porque también ser docente no cualquiera puede. Esa faceta que le conocemos también de docente es muy importante. Así porque decíamos, el compartir el conocimiento tiene también su chiste, nos decía, sí, no es tan fácil. Y aparte la afabilidad con la que comparte. A veces los temas, sobre todo laborales y demás, pensaríamos que pueden ser hasta aburridos si se vienen con demasiada academia, mucho tecnicismo, y sin embargo lleva la clase siempre de una forma muy amena. ¿Cómo se logra esto, esa jovialidad? Pues cuando hace uno las cosas con pasión, cuando haces lo que te gusta, lo haces con alegría. La docencia es un apostolado, pero también es un gusto. Es el maestro, al final de cuentas, como dice un amigo mío, el maestro es el alumno más aventajado de la clase. O sea, está uno aprendiendo siempre. Ajá. Y eso, esa alegría de saber, de compartir y de aprender todos los días algo distinto, pues eso se contagia, eso hace que la clase… Yo no creo en esos maestros que van a dictar conferencias magistrales. No, la cátedra no es para dictar conferencias magistrales. El maestro va a enseñar. El maestro no va a impresionar a nadie, no va a lucir su sabiduría. No, el maestro va a enseñar para que los alumnos, abogados y abogadas que van a salir a la vida tan competitiva, tan difícil, la vida profesional, en cualquier materia, estén debidamente preparados. Y entonces uno debe darles las armas necesarias para que enfrenten esos retos y puedan ser abogados y abogadas exitosas. Y eso se logra cuando se transmiten los conocimientos de manera sencilla, de manera clara, de manera con una metodología adecuada, y los resultados son buenos, porque al final de cuentas tenemos abogados y abogadas que son exitosos en la práctica. De aquí del instituto han egresado profesionistas muy exitosos, que han contribuido con sus conocimientos y su participación profesional en algunos asuntos importantes en el foro mexicano, y eso a mí me da mucha satisfacción, haber podido contribuir con una mínima parte en lo que a mí toca para ese éxito. Y está la otra parte, la del ser humano, porque un profesionista debe ser completo, ¿no, doctor? Nuestro eslogan, que el nombre del programa completo es más que leyes, educando la conciencia, va implícito también la parte que le toca a INADEC, el formar un profesional, pero también hacer evolucionar a ese ser humano. Y la parte que le toca a ustedes como académicos, ayudar a esa formación de un ser integral. Claro, el abogado tiene el gran reto de ser un guía de la sociedad. Afortunadamente vivimos tiempos diferentes en donde la idea del derecho es otra. Antes se hablaba de escuelas de leyes, eso ya pasó, ya no son escuelas de leyes. El derecho es algo más que la ley. El derecho es un conjunto de principios y valores que conforman el orden jurídico social, y por lo tanto el abogado tiene que estar preparado no solo para ser un adecuado aplicador de una ley que la interpreta y la aplica, sino también debe estar imbuido de un sentido ético, de un sentido de valores, para poder contribuir a guiar a la sociedad hacia mejores caminos. Entonces el abogado debe ser un humanista, no solamente un técnico del derecho, también un humanista del derecho, ¿no? Don Euquerio Guerrero, un hombre al que yo quise mucho, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace muchos años escribió una pequeña obra que llamó Técnica y Humanismo. El derecho es justamente técnica. Cuando los legisladores hacen un código, están aplicando una técnica jurídica, pero también el derecho es humanismo. Y la ciencia del derecho, el derecho son tres cosas. El derecho es una ciencia, el derecho es un arte, porque se siente, se percibe
el alma del quehacer jurídico, y además es una ciencia, es una técnica y es un arte. Entonces, el abogado tiene que estar preparado para eso, el abogado tiene que tener una formación humanística para poder incursionar en los diversos campos del derecho y entender el fenómeno del derecho. Porque si nosotros entendemos que el derecho es solamente la ley, pues nos vamos a los códigos y ya resolvemos todo. No, no es así. Tenemos que ver las cosas más allá. Aparte de que la ley es interpretativa, entonces Pues por sí. eso más a favor que un ser humano debe ser completo para poder Por interpretarla. supuesto que sí. No solo el abogado, cualquier profesional, profesionales o no, debemos tener un sentido ético para poder ser buenos ciudadanos, buenos padres de familia, buenos hijos, buenos compañeros, y de esa manera las sociedades se transforman y las sociedades son exitosas. Así es. Pues hablando de eso, les adelantamos, queridos amigos, la oferta educativa que www.inadec.edu.mx tiene para ustedes, hablando del campus de Metepec. Por ahí tenemos próximamente perito en criminalística, práctica forense de procesal civil, juicios de amparo, derecho humano y control, perito en grafología científica, perito en hechos de tránsito terrestre y evaluación de vehículos, perito en fotografía forense, balística forense, perito en documentos cuestionados, maestría en ciencias penales y maestría en derecho civil y maestría en derecho procesal constitucional, juicios orales en materia familiar, y hasta ahí nos quedamos. Esto es lo que va a iniciar en mayo, queridos amigos. Entonces entren a www.inadec.edu.mx para conocer la oferta educativa. En este caso les mencionamos la del campus Metepec, donde también nuestro querido invitado del día de hoy da cátedra por allá, ¿verdad, doctor? Así es. Bueno, pues ahora sí vamos al tema que nos toca, porque ya platicamos, ya conocimos un poquitito, muy poquitito, ya iremos conociendo poco a poco en otra ocasión que nos visite sobre Con mucho gusto. su participación como en la cátedra que da con nosotros. La reforma laboral en México, doctor querido, nos dicen que es una reestructuración que implica la modificación de más de 650 disposiciones legales. Esto a mí me asusta. ¿Cómo que modificar 650 disposiciones legales? ¿No es mucho? Bueno, la Ley Federal del Trabajo tiene 1,100 artículos más o menos, entonces estamos hablando de más de la mitad de disposiciones que fueron reformadas. Es una reforma que tiene aspectos sustantivos y tiene aspectos procesales. Me parece que es una reforma que tiene un sentido de integralidad. Pero quiero decir algo antes de que pudiéramos entrar a los detalles. Por favor. Las leyes no son varitas mágicas, no es un ábrete sésamo, en donde por el solo hecho de que la ley lo dice, la realidad va a cambiar. La ley al final de cuentas pues es un conjunto de palabras que están en un texto. Sí, claro. Entonces la ley por sí sola, la Ley Federal del Trabajo por sí sola, pues no va a tener esa virtud mágica de cambiar la realidad laboral en nuestro país. Se necesitan tres cosas. Se necesita voluntad de todos, particularmente de las autoridades que tienen grandes retos, los vamos a ver, de los patrones, de los trabajadores, porque el derecho laboral no es derecho obrero, ese concepto ya no, que ahorita nos muestra la diferencia, por favor. Derecho obrero no, eso se habló en el pasado, es derecho del trabajo, es decir, trabajadores y patrones. El derecho laboral tiende a tutelar los intereses legítimos de los trabajadores y de los patrones. Los trabajadores tienen derechos, no tienen privilegios, son cosas diferentes. Entonces, esto significa que si nosotros partimos de la idea de que estamos hablando de un derecho del trabajo, los dos factores de la producción tienen que concurrir con su voluntad. Por eso digo, la voluntad del Estado, la voluntad de patrones y trabajadores para cambiar las estructuras internas y poder trabajar más adecuadamente. Porque la ley sola no va a poder hacer las cosas. Entonces se necesita voluntad, se necesita capacidad para hacerlo y se necesitan recursos. La ley en sus artículos transitorios establece previsiones para que en un determinado tiempo se vayan a aplicar estas normas. Y entonces tenemos, por ejemplo, que en tratándose de los centros, gracias,
en tratándose de la ley orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, se tiene que expedir en 180 días. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tiene que entrar en funciones en 2 años. Los tribunales federales, los que sustituyen a las juntas de conciliación y arbitraje, tanto a las federales como las locales, en 4 años. Los centros y tribunales locales en 3 años. Se habla también de un consejo de coordinación para la implementación de la reforma laboral, que tiene que expedir una convocatoria en 45 días. Los estatutos sindicales tienen que adecuarse en 240 días. Y en el caso de las trabajadoras del hogar, estas empezarán a disfrutar de los beneficios que la ley les da, a los que nos vamos a referir, una vez que se hagan las adecuaciones normativas. Entonces, hay muchas tareas pendientes que requieren de estos 3 elementos: voluntad, capacidad y presupuesto. Pero esto que nos acaba de decir, perdón que lo interrumpa, querido doctor, para que nos entiendan nuestros queridos seguidores por aquí, es porque corresponde, hubo la eliminación de las juntas de conciliación y arbitraje. Así es. Entonces muchos todavía no saben que se eliminan, y al Así eliminarse, usted nos acaba de dar los parámetros y los tiempos que marcan para que se implemente una nueva forma de hacerlo. Sí, esa es una reforma trascendental, porque está cambiando todo el sistema de impartición de justicia laboral en nuestro país. Las juntas de conciliación y arbitraje cumplieron una función. Desde mi punto de vista, cayeron en una especie de anquilosamiento, porque las cargas de trabajo las avasallaron. El personal de las juntas, muchas personas muy calificadas, otras no tanto. Pero lo cierto es que independientemente de la apreciación que cada quien tenga, es una realidad que las juntas desaparecen. Tienen 4 años de vida. En ese tiempo tendrán que desahogar los asuntos en trámite, porque la reforma laboral dice que los asuntos que están en trámite continuarán hasta su conclusión ante las juntas. La muerte de las juntas no es en este momento, tienen ese lapso de tiempo en el que va a haber esa transición para que en 4 años existan ya los jueces federales. Ahora, ¿cómo se van a integrar estos juzgados o tribunales laborales? Van a depender del Poder Judicial de la Federación y tendrán que ser elegidos para reunir 4 características a mi modo de ver. Tienen que ser personas competentes, personas honestas, independientes e imparciales. Si no reúnen estas 4 características, cualquier tribunal, aquí y en el mundo entero, está condenado a no cumplir su función. Y ahí es donde la pone difícil, pues doctor. está complicada, pero tenemos personas que pueden hacerlo. O sea, en México hay muy buenos abogados. Los abogados mexicanos son muy buenos abogados que pueden, yo lo he visto por experiencia personal, pueden tener participación en los planos internacionales de manera muy exitosa. Entonces, es querer hacerlo y es escoger la decisión. Por eso hablo yo de voluntad, la decisión, no de elegir, de designar a los amigos, a los cuates, a los que nos caen bien, al que fue mi compañero. El amiguismo, la recomendación, no, elegir a los mejores. Si nosotros dotamos a los tribunales laborales de jueces con estas características, se va a poder hacer, lo vamos a poder lograr. Entonces, la reforma laboral desaparece las juntas de conciliación y arbitraje, instituye estos tribunales laborales que van a necesitar, primero, personal muy calificado, empezando por el juez, los secretarios, el resto del personal, y luego los recursos necesarios para eso. Igual el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral va a necesitar recursos, va a tener muchas tareas, va a registrar los sindicatos, va a registrar los contratos colectivos, va a llevar a cabo una labor conciliatoria, va a haber audiencias ahí, se van a necesitar recursos para materiales y humanos para poder atender estas tareas. Va incluso los convenios que las partes celebren en términos del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, convenios para darle fin, por ejemplo, a una relación laboral de común acuerdo, se firma un convenio, en la actualidad se lleva a ratificar ante la Junta para que ésta lo apruebe. Ahora esta tarea le va a corresponder al Centro Federal,
pues va a necesitar recursos para todo esto. Entonces es una tarea gigantesca, no es fácil, no va a ser nada sencillo, una tarea titánica, pero yo creo que con estos elementos que yo he mencionado, me parece que se podrá cumplir adecuadamente. Yo escuchaba por ahí a Ricardo Corona Real, el presidente del IMCO, precisamente cuando estaba estos pleitos, bueno, ni fueron tan pleitos, les decía yo, la semana pasada en la Cámara, hablaba sobre que el modelo tripartita de patrón, trabajador, sindicato para formar parte de los poderes estatales. ¿A qué se refería con esto? No tengo idea de qué nos para formar parte de los poderes estatales. Yo no entendía. O sea, los poderes estatales son los tradicionales, exacto, ejecutivo, legislativo y judicial, como pero él hablaba a nivel de federal. Tres pilares grandes en esta reforma. El primero consiste en el modelo tripartita de patrón, trabajador, sindicato, pasa a formar parte de los poderes estatales. Entonces no lo entendí, yo así me quedé. No conozco la declaración, pero en relación con este modelo tripartita tengo una consideración. El modelo tripartita de las juntas de conciliación y arbitraje no funcionaba. O sea, es algo de lo que se era una ficción. Ajá. Estamos hablando de representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, el presidente. Que por cierto, la Ley Federal del Trabajo es al único que le exige calificación profesional, a los otros dos no. Bueno, entonces, cuando se discutía un asunto, eso yo lo viví, o sea, nadie me lo cuenta. Cuando se discutía un asunto, si el laudo venía en contra del trabajador, el representante de los trabajadores votaba en contra. El representante de los patrones votaba a favor. Y como el laudo lo emitía el presidente a través de el personal jurídico con que contaba, pues ya estaba el voto, entonces 2 votos contra 1. Si el laudo venía en contra del patrón, entonces el representante patronal votaba en contra, el representante de los trabajadores votaba a favor y el voto del presidente ya estaba. Entonces, ¿quién realmente decidía los conflictos laborales? La parte gubernamental, el titular de la Junta. Entonces era un voto el que realmente decidía el sentido de los fallos. Se votaban siempre por mayoría cuando eran en los términos que acabo de mencionar. Entonces, por otro lado, pues muchos representantes de los patrones y de los trabajadores pues no hacían su tarea, simplemente se limitaban a firmar y ya no había realmente serias discusiones sobre los temas. Entonces ahora le vamos a dejar la responsabilidad a quien en la práctica durante todos estos años es el que realmente venía decidiendo, un juez. El juez en este caso era el representante del gobierno, el presidente de la Junta, que no tenía esa denominación, era presidente de la Junta, representante del gobierno, ahora va a ser un juez. Entonces es mejor así y no un modelo que en la práctica, como acabo de mencionar, no funcionaba. Y si tenemos jueces profesionales, expertos en derecho laboral, porque déjame decirte, Delia, algunos colegas piensan que litigar en materia laboral es muy sencillo, porque pues como las normas laborales son proteccionistas del trabajador, y las juntas resuelven a verdad sabida y buena fe guardada, y sin ajustarse a formalidades del tipo que estamos mencionando, pues creen que es un día de campo ir a una audiencia. Y no es así, es tremendamente complicado la materia laboral, y litigar en materia laboral es algo que requiere experiencia, que requiere ingenio, que requiere don de la oportunidad, que requiere tener un buen temple para aguantar ahí las agitaciones de las audiencias, en un ambiente difícil, en un ambiente que a veces parece mercado, en las juntas de conciliación y arbitraje, porque pues los espacios son reducidos, no hay lugar para que tengas tú una sala como las que se imaginan luego los estudiantes de Derecho, las salas que se ven en las películas, no es así. Más, son películas gringas. Sí, ¿no? Además, entonces, no, es un ambiente que a veces es muy difícil, muy complicado. Entonces, tener la capacidad de concentrarse, de tomar la palabra y decir lo adecuado, algo que ayude a tu cliente y no que lo vaya a perjudicar, pues no es fácil. Entonces, ahora quiero decirte,
¿Cuál es el cambio hablando de este tema? El procedimiento laboral a la fecha es, dice la ley, es predominantemente oral. Con esta reforma laboral va a ser predominantemente escrito. A diferencia del nuevo sistema de justicia penal. El procedimiento laboral es predominantemente escrito. Y como el que afirma está obligado a aprobar, pues lo voy a mencionar. Los procedimientos laborales tienen en el dictamen aprobado ya por la Cámara de Diputados, por cierto, fue una mayoría muy apabullante, estamos hablando de 417 votos a favor, 29 abstenciones y uno en contra. Creo que es una diputada del PAN. Bueno. O sea, fue una mayoría abrumadora. ¿Que eso en qué parámetro nos sitúa, doctor? Pues que fue que es un documento que logró el consenso de las fracciones parlamentarias y a mí me parece que con una justificada razón. Ahora, las tareas que vienen son las complicadas. Ya la parte formal de la expedición de la ley ya está, pero ahora vamos a ver cómo se da el cumplimiento de las normas, que es donde solemos tener dificultades. Así es. Entonces, sí, el procedimiento laboral nuevo está constituido por dos fases, una fase escrita y una fase oral. Y la que predomina es la escrita, porque ahí se presenta la demanda, contestación, vista para réplica, vista para contrarréplica, y viene luego una audiencia. En el caso aquí tenemos nosotros 5 procedimientos laborales. El ordinario, el especial colectivo, el de los conflictos colectivos y el de los conflictos colectivos de naturaleza económica, sin contar el tema de la huelga y eso. Okay. El procedimiento ordinario, ahí, tanto en el procedimiento ordinario como en los procedimientos colectivos de naturaleza económica, ahí los legisladores cometieron un pecadillo, porque le dieron un trato distinto a las partes. Por ejemplo, en el ordinario hay una vista de más al actor, una vista de más que no le dan al demandado. Hay 2 audiencias. El especial tiene 2 audiencias. El especial colectivo, una audiencia. El conflicto colectivo, una audiencia. Y los conflictos colectivos de naturaleza económica, una audiencia. Entonces, si tú te fijas, es una o máximo 2 audiencias las que están previstas en la ley. En los conflictos colectivos de naturaleza económica se le da una vista de menos al demandado. Entonces son pecadillos que cometieron los legisladores, no hay una igualdad procesal. ¿Y estos pecadillos a la postre? Pudiera ser, si trascienden en el resultado del fallo, vamos a ver lo que dicen los tribunales de amparo. Vamos a ver. Entonces, estamos viendo pues que predomina la fase escrita y claro, habrá audiencias de desahogo de pruebas y demás, pero me parece que se le dio una adecuada participación o diseño, un adecuado diseño a la parte de los escritos de tanto del actor como del demandado, en donde se va a fijar y a depurar la litis, para que los tribunales puedan saber exactamente sobre qué van a trabajar. De hecho, en el nuevo procedimiento laboral se está hablando de un auto de depuración, o en el procedimiento ordinario de una audiencia preliminar, en donde el juez va a depurar el procedimiento para saber cuáles son los puntos que ya fueron aceptados, sobre los cuales ya no tiene ningún sentido que las partes se empeñen en ofrecer y desahogar pruebas, no tiene ningún caso, es perder el tiempo, y fijar claramente la litis para guiar. Esto le va a servir como una pauta, como una carta de navegación al juez para poder llevar el procedimiento con un orden adecuado y sobre todo de una manera rápida, con celeridad. Déjame decirte que tratándose de este punto precisamente, ahí se habla de principios procesales nuevos. Uno, la inmediatez ya existía, pero hay un principio que me parece muy importante, una buena aportación de la reforma laboral en curso, que es el principio que yo llamaría principio de realidad o de veracidad. Esto significa que las partes deben procurar exponer los hechos de una manera
que no implique un falseamiento de los mismos. Esa es una práctica que en los tribunales laborales se había convertido en el pan nuestro de cada día. Práctica común. Los laboralistas decimos, oye, las demandas laborales son como las cartas a Santa Claus. Y había o a los Reyes Magos, según la creencia de cada quien. Y había de la A a la Z, y había demandas que eran A', B', o sea, le daban la vuelta, porque eran verdaderas juegos de avalorios de los abogados que hacían este trabajo. Entonces se habla de que las manifestaciones se hagan bajo protesta de decir verdad, con las consecuencias que traería no hacerlo. Se habla también del principio de lealtad. Podemos decir que hay un principio de lealtad, aunque no se hable explícitamente. Por ejemplo, si yo como abogado de parte promuevo un incidente improcedente, me van a imponer una sanción de 100 veces la unidad de medida y actualización, ¿no? Se habla del principio de continuidad y del principio de celeridad. Esto no es sino un reflejo de lo que establece el artículo 17 de nuestra Constitución, de manera pronta y expedita. Entonces, sin llegar o pudiéndolo equiparar a los juicios abreviados. O sea, no. No se trata de abreviar, se trata de cumplir el mandato de la ley, pero hacerlo de manera continua, con celeridad. Y entonces ahí es donde los jueces laborales, que además deberán estar presentes en todas las audiencias, como lo manda en el caso del proceso penal, así igual, los jueces tendrán que estar ahí presentes en todas las audiencias y podrán interrogar de manera libre a las partes en relación con o a las personas que ahí concurran en relación con los aspectos que se están discutiendo, que se están planteando. Se acabaron entonces estos juicios laborales que duraban años. Sí, eternos. Digamos que hay juicios que tienen 5, 7, 10 años ahí. Antes, pues con el asunto de los salarios caídos, imagínense ustedes lo que representaba para un patrón perder un juicio después de 10 años de litigio, pagar salarios vencidos, cuando incluso en ese lapso el trabajador ya había obtenido otro empleo. Y había que pagarle todo eso, ya la ley lo resolvió. O ya estaba para jubilarse o ya jubilado y sí, ya la ley lo resolvió, lo redujo, pero de cualquier manera es un riesgo muy grande para el trabajador, para el patrón, para la fuente misma de trabajo. Esa incertidumbre no ayuda. Entonces la idea es que los juicios laborales se lleven a cabo en plazos breves, de manera muy ágil, para que se puedan resolver y se pueda hacer justicia, porque ya sabemos que la justicia que llega tarde es injusticia. Exacto. Entonces hay que hacer las cosas de manera adecuada. Y tomando en consideración lo que nos decía, doctor querido, que la presunta presión que ejerce Estados Unidos y Canadá por ahora TECMEC, influyó en la reforma. ¿Influye o no influye? Mira, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Desde que se estableció el anexo 23 del TLC, ahí se estableció claramente que estaba supeditada a la aprobación de una reforma laboral. Entonces eso no es presión, es cumplir un compromiso internacional. Exacto. O sea, los países tienen que cumplir los compromisos internacionales que asumen. El principio pacta sunt servanda, o sea, el que juega se lleva, ¿no? Entonces, si yo firmo un tratado internacional, tengo que cumplirlo. Y México, desde el momento en que suscribió el tratado de Estados Unidos, México, Canadá, pues en ese momento sabía que tenía que cumplir con esta obligación. Entonces hablar de que Nancy Pelosi que declaró y que si no, lo que sucede es que es un compromiso y lógicamente si no se cumplen los compromisos, la contraparte pues tiene derecho de reaccionar, ¿no? Y de decir, no me están cumpliendo lo que me prometieron, no me ¿verdad? estás cumpliendo lo que pactamos, lo que acordamos. Entonces, nos decían que al tener ya casi un año la anterior ley, por llamarlo, tenía que ver de alguna forma, está evolucionando el país. Porque además hay otra cosa, por eso digo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. En 2007 vino la reforma constitucional que establece esta transición, este cambio de juntas a tribunales laborales. Se fijó el plazo de un año que se cumplió en 2008. No habíamos cumplido. Lo hicimos hasta 2009 y aún así algunos dicen, es que fue por la presión de Estados Unidos. No, señor, pues la Constitución lo mandata.
desde 2007 y te dio un año. O sea, a veces... te tomaste otro. Y te tomaste otro. Entonces, ¿de dónde salen que esas presiones? No, simplemente Esto es mediático cumplirlas, también, es ¿no? mediático. Y hay voces que tienen interés en hacerse escuchar. Bueno, está bien, esa es su posición, que yo no comparto. Debemos ser serios en el debate público. Esa es la ventaja de hablar con quienes saben, queridos amigos, porque precisamente muchas veces el sesgo mediático es lo que le va dando diferente giro a la opinión de todos, ¿no? Digo, porque no vamos a una escuela o no nos adentramos con quien sabe, sino que a veces nos enseñamos con quien lee noticias en la televisión, y eso es lo grave. Eso distorsiona, sí. Y eso no contribuye a un ambiente de una sociedad bien informada. Esas distorsiones no ayudan. Entonces debemos centrar nuestros debates públicos, debemos ser muy serios en nuestros planteamientos. Podemos no coincidir con lo que opinan los demás o los demás Ajá. con nosotros, pero lo que sí debemos hacer es siempre estar bien informados y ser serios y responsables. Responsables. Y responsables. Yo por aquí traigo una cifra, doctor. Hablando de cuestiones de porcentajes, decían, hablando todavía del Tratado de Libre Comercio, o el TECMEC que ahora llaman, la paridad en honorarios, en servicios, en sueldos, vaya, hay una diferencia enorme, abismal, ahí sí, porque estaban diciendo que Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos sobre todo, estaban sujetos a firmar sí o adentrarse sí en el tratado, mientras que a sus trabajadores se les incrementara, se les respetara tal o cual salario. Estaban hablando de $16 por hora. Por hora, sí. Por hora, queridos amigos, estamos hablando de 400 pesos por hora recibe un trabajador en Estados Unidos, que hace exactamente lo mismo que un trabajador aquí en México, que recibe 102 pesos de salario mínimo. Por 8 horas. Por 8 horas. Entonces, queridos amigos, ahí hay una diferencia abismal. ¿Se va a hacer algo al respecto o se podrá? Desde luego, en primer lugar, veámoslo desde el punto de vista de nuestros socios comerciales. Ellos dicen, oye, pues no estamos compitiendo, no estamos concurriendo a este proceso en condiciones equitativas. Tú pagas muy poco, yo pago mucho, en función de lo que tú pagas. Sí, entonces, yo pago 4 veces en una hora lo que tú pagas en un día. Entonces hay un desequilibrio ahí. Entonces lo que México necesita hacer, esa es mi opinión, es establecer políticas públicas tendientes a mejorar el ingreso de los trabajadores de manera responsable, porque volvemos a lo mismo, no se puede subir el salario mínimo por decreto y ya con eso se resuelven las cosas. Exacto. Si así fuera, pues mañana expedimos un decreto en donde los trabajadores van a ganar un salario mínimo mucho mayor del que tienen actualmente. Hay que ver cuáles son las consecuencias de estas medidas. Entonces es cuestión de políticas públicas, es cuestión de revisar, es cuestión de alentar la productividad, la calidad en el trabajo, que son ya aspectos que la nueva reforma está planteando, para que los trabajadores perciban mejores ingresos, tengan un salario mejor remunerado y mejores condiciones de vida. Eso va a ayudar a que en lo interno tengamos una clase trabajadora mejor pagada y a que en lo externo pues tengamos una mejor situación ante este tipo de críticas que se le hacen a un socio comercial al otro, ¿no? Exacto, porque hablando más que nada como en el sistema, en el trabajo de sistemas de automotrices, en esta parte, ¿no? Pues los obreros calificados están a la misma o par o hasta muy por encima de los estadounidenses o canadienses, y sin embargo están recibiendo una bicoca de lo que ellos perciben en salario. Entonces lógico que debe haber, hay un desfase tremendo sí. En una y otra. Entonces pertenecer a un mismo organismo, pero en una desigualdad aberrante. Y esto en un plano de competencia comercial, pues tiene por supuesto peso específico. Y es una cuestión que desde tiempo atrás, no solamente la administración Trump, desde antes se venía viendo que había ese desequilibrio en la cuestión de los salarios. Ese es un tema que hay que revisar. Que hay que revisar y que va a dar para mucho para hablar. Y pasando del tema mencionaba el tema de el personal que ayuda en casa, que ahora también quieren ser ahora sí tomados en cuenta. ¿Hasta dónde sí se puede y hasta dónde no se puede? Yo creo que eso es perfectamente posible.
ya no se les llama trabajadores domésticos, Exacto, ahora por se eso les me, llama... me trabé en decirles Sí, cómo, Delia, cómo no se te les preocupes, dice ahora. estamos apenas estudiando Sí. los textos. Ahora, ¿cómo Se les llama decirles? trabajadores del hogar, se les llama trabajadores del Que hogar, para el caso es lo mismo, doctor. que viene siendo, bueno, ¿no? Trabajador doméstico, pues ya en algún sentido pudiera considerarse Sí, una clasista, cuestión clasista o peyorativa. discriminatorio y Entonces, demás, me sí. parece que es un acierto llamarles trabajadores del hogar. Aquí son dos aspectos interesantes. El primero, tienen derecho a ser inscritos en el Seguro Social. Bueno, quienes tengan o tengamos trabajadores del hogar, pues tendremos que afiliarlos al Seguro Social. Ahora sí ya será obligación Sí, de patrón. sí, es una obligación patronal. ¿Cuándo se va a hacer? Bueno, habrá que hacérselas, como lo dice uno de los transitorios de la reforma, una vez que se hagan las adecuaciones normativas correspondientes. Ajá. Habrá que esperar a que los legisladores o quienes deban hacerlo lleven a cabo estas adecuaciones, pero ya está como un derecho de los trabajadores a ser inscritos en el régimen del Seguro Social. Esto, como cualquier seguro, pues de momento dice uno, ¿por qué tengo que hacer ese gasto? ¿Por qué tengo que asegurar mi coche, por ejemplo? ¿Por qué me obligan, en algunos casos se da, a que yo asegure mi coche? Ese gasto yo no lo tenía previsto. Si lo vemos solamente así, bueno, pues refleja inconvenientes. Pero ¿qué pasa si un trabajador del hogar sufre un accidente en el propio hogar o una enfermedad? Pues ahí hay un problema. Si no tiene recursos, pues muchas veces sus patrones pues tienen que ayudarlos para que puedan enfrentar esa situación. Ya estando en el régimen de seguridad social, pues ya uno puede saber que cualquier eventualidad, obviamente que no se desea, pero todos estamos expuestos a un riesgo. Y en el hogar hay muchas posibilidades de accidentes. Demasiado. El hogar es un centro de trabajo peligroso, ¿no? Porque aunque pareciera que no, sí, pero claro. cualquier cosa sí. puede. Entonces, sufre alguien un accidente o tiene una enfermedad, infortunadamente padece este problema, bueno, ya tenemos una institución de seguridad social que se va a encargar de atender estas eventualidades. Entonces, es una situación que ya está. Y habrá una regulación también, hablando de horarios, digo, porque sabemos que las trabajadoras en el hogar a veces entran a las 6 de la mañana, son las 11 de la noche y siguen trabajando. Hay una... La Ley Federal del Trabajo es un trabajo especial, establece que deben tener un reposo suficiente por la noche. No podemos establecer un horario porque pues es muy variable, ¿no? Sí. Depende de las necesidades de quienes viven ahí, en fin. Y esto en la práctica se resuelve pues con acuerdos que se dan cotidianamente con el personal de palabra, sí. ¿No? Y el legislador lo entendió desde entonces y dice pues que tengan un reposo suficiente durante la noche. Que no siempre, bueno, es que aquí en México suceden tantas cosas, doctor. Y entonces en ese aspecto, también nos decía un tema que nos decía el presidente de IMCO, la reforma laboral no contempla específicamente el tema del ingreso salarial, sino que se va a analizar de manera paralela. ¿Por qué? Sí, el tema del salario realmente no se toca en la reforma laboral. Ese tema, y hay otro que también me parece muy importante, el outsourcing, la subcontratación. ¿Ese outsourcing que llega con Felipe Calderón empieza o desde Fox? La reforma de 2012 a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esa parte de la regulación laboral que se ha prestado a ciertos abusos o distorsiones que debiera ser regulada, no fue tocada por los legisladores. De hecho, yo he leído en los medios algunas críticas que se han hecho a esta parte y algunas declaraciones en el sentido de que pudieran dejarse estos aspectos para una reflexión y revisión posterior. Son temas pendientes. Son temas pendientes, pero que sin embargo nos decían mucho cómo este tipo de trabajo también pegaba mucho en las arcas de la nación, digo, porque se estaba haciendo una desviación por ahí de ingresos que no entraban. ¿Se afecta a los trabajadores al no tener una garantía laboral adecuada? Y se afecta a las arcas públicas porque hay evasión de impuestos. Y la antigüedad de los trabajadores. La antigüedad de los trabajadores. Mucho que ver para las jubilaciones y demás. Exacto. Es un tema bastante delicado, sí, que yo creo que sí merece un renglón aparte, ¿no? Hay que revisarlo. Pero que no nos lo dejaran así como que no pasa nada y al rato, más que nada hablando de trabajadores que necesitan jubilación,
y son años perdidos que Exacto. no aparecen por ahí. Sí, y no es justo que un trabajador que ha estado laborando no se le reconozca su antigüedad, porque esto repercute en muchos renglones. Así es. Nos dicen también que los salarios derivados de nuevas negociaciones entre grupos sindicales y empresarios. Aquí los sindicatos, ese tema de los sindicatos, doctor. Cuéntenos, ¿a qué le llaman sindicato blanco? Alguna vez platicábamos con alguien. Ahí se habla de tema, sindicato blanco, que no les gusta mucho hablar a la gente. Se habla de sindicatos blancos y de líderes charros. Sí. ¿No? Los líderes charros, ¿por qué se les llama? Casi es lo mismo, Ahí ¿verdad? van. ¿Por qué se les llama líderes charros? En la época del presidente alemán, 1948, había un dirigente que con el apoyo de las guardias presidenciales se hizo del sindicato ferrocarrilero. Y a este dirigente le gustaba mucho la charrería, ¿no? Y entonces de ahí surge esta denominación de los líderes charros. Esos son aquellos que llegan al poder, se entronizan en el poder sindical con el apoyo del gobierno y participan en actividades de interés para el gobierno, votos, el clientelismo electoral. Sistema, cosas electorales, y entonces se les llama así. Están más bien alineados con el gobierno, con el interés de la empresa, más que con el interés de los trabajadores, que son a los que en teoría debieran defender y representan. nombres no les damos, ¿a qué? Si se saben entonces todos. a eso se les llama líderes charros. Esa situación se está combatiendo en la reforma laboral, y ahorita hablamos de los sindicatos blancos, que son aquellos en los cuales los que más que velar por el interés de los trabajadores buscan que las negociaciones colectivas sean más reflejo sean un espejo del interés del patrón. Entonces son blancos, o sea, son inofensivos. ¿No? ¿Y de qué te sirve un sindicato que nunca te Sindicato defiende, que no te hace caso? Los ejes de la reforma, Delia, los ejes de la reforma laboral de la que estamos hablando son 3, que todos tienen que ver con el Estado de Derecho. Primero, la libertad de asociación, que es el género, y dentro de este género hay una especie que es la libertad sindical. Segundo, democracia sindical. Tercero, transparencia y rendición de cuentas, que ya estaba en la ley. En donde advierto yo una aportación muy significativa por parte de la nueva ley, de la nueva reforma laboral, en el segundo de estos elementos, en la parte de la democracia sindical. De acuerdo con la reforma en curso, los trabajadores tienen libertad para elegir la forma de sindicación. Y en términos del 360 de la ley, para formar cualquier tipo de sindicatos, no solo los que están en el 360, gremiales, de empresa, etcétera, sino cualquier tipo de sindicatos, los trabajadores pueden hacerlo. Se dice que nadie puede ser obligado a formar parte de un sindicato o a no formar parte de él. Que incluso ya pueden quedar sin sindicatos. Pueden estar sin sindicato. El problema que yo veo, y este es un tema para la reflexión, es que se mantiene un artículo de la Ley Federal del Trabajo que dice que para ingresar a un empleo tienes que formar parte de un sindicato. Y entonces se contrapone. Ahí está una especie de contradicción que habrá que resolver. La que ya se eliminó fue la cláusula de exclusión por separación, pero eso desde antes. Es decir, si el sindicato te separaba de su organización, tú automáticamente perdías tu trabajo. Exacto. Ahora ya no es así, ya a la fecha no es así. Bueno. Y basado en esa premisa, por eso los líderes sean pues inamovibles. tenían el control. El poder tenían absoluto. El control sobre los trabajadores, porque aquel que se insubordinara lo expulsaban del sindicato y en automático perdía su trabajo. Entonces los trabajadores estaban alineados porque pues temían esta situación. El tema de la democracia sindical. A mí me parece que esta es quizá una de las mayores aportaciones que nos está haciendo la nueva legislación laboral. La elección de la directiva, según se ha aprobado ya en la Cámara de Origen, en la Cámara de Diputados, es por voto que reúne 4 elementos. Tiene que ser personal, libre, secreto y directo.
cosa que antes no ocurría. Era a mano alzada. Exacto. Y entonces identificaban a los que votaban y cómo lo hacían. Y Ahora, iban las represalias de las que estábamos pues hablando claro, porque anteriormente. se ponían a ir los representantes de los líderes charros y los del patrón y llevaban una listita y allá apuntaban quienes votaban en contra. Sus secciones, cada cual Exactamente. cuida sus secciones. Ahora es voto, repito, personal, libre, secreto y directo en elecciones. Por eso supongo que dentro de la parte del Consejo Consultivo está el representante, el presidente del INE, porque seguramente pues van a recurrir, podrían aportar ideas en relación con este tema. En relación a este tema, perdón que lo interrumpa, en relación a este tema viene a colación lo que dice la semana pasada el licenciado Andrés Manuel en una de las mañaneras, cuando le cuestionan si el Bester va a regresar a pelear por el sindicato, y donde habla que pues si ella ve su derecho y puede hacerlo, pero que ahora cambiaron, no, así que cambiaron las reglas del juego, ahora ya no va a ser a mano levantada, sino... Coincido con el presidente, o sea, no le podemos negar su derecho de postularse. Nada más que ahora las reglas efectivamente, una vez que se apruebe la reforma, pues espero que sea en este mes. Ajá. La Cámara Revisora, la Cámara de Senadores puede hacerlo en este periodo de sesiones, probablemente así ocurra, esa es mi previsión. Y entonces, pues las reglas son otras, los trabajadores votarán de esta manera y ellos decidirán quién los represente. El gobierno pues no puede tomar opinión, no puede decir sí, no me gusta, aquel no, porque claramente la ley dice que no debe haber injerencia en la vida sindical. Debe haber representación proporcional en materia de género en la directiva de los sindicatos, que eso es otra cosa, ¿no? Y también se vale la reelección, queda el tema de la reelección. Incluso, pues las veces que pueda reelegirse un representante sindical, si la asamblea así lo establece, puede ser. Solamente que lo que no se vale es la reelección indefinida, ni tampoco que el número de reelecciones sea tal que se rompa el principio democrático. Vamos a ver cómo en la práctica se vuelven vitalicios y entonces las elecciones son meras simulaciones de situaciones que son resultan indeseables. Que es tremendo. Los trabajadores petroleros lo decidirán, ese es el espíritu de la ley. Que sean los trabajadores los que lo decidan, Romero de Champs o el que ellos decidan, esa es su elección. Ahí es importante y yo hago un llamado a la conciencia de los trabajadores para que tomen, para que realmente tomen una participación activa en la vida de sus organizaciones. Por eso le decía que era tan importante, estaba pendientes del tema la semana pasada y parece que pasó. Pues pasó un poco, es que hubo muchos elementos y factores que ahí rondaban el ambiente social que no hicieron que tuviera tanta visibilidad el asunto, pero yo creo que poco a poco hay tiempo para que la reflexión nos permita llegar a estas consideraciones. Los trabajadores deben ser conscientes de que en ellos está, en sus manos está. La ley les está dando las herramientas necesarias para que lo puedan hacer. Sigamos, doctor, por favor. Adelante. Sigamos. Por ahí un diputado, y esto me sonó porque me dice: con la aprobación de la reforma se está cumpliendo con los compromisos alcanzados durante las negociaciones del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Y esto lo dice precisamente cuando hablábamos de los diputados priistas que no hubo tanta objeción al respecto. Es que es cierto, cuando se discutió el TEMEC, uno de los compromisos era modernizar la legislación laboral. Eso se puso en la mesa, eso se dijo. Yo no tuve oportunidad de participar en esas negociaciones, pero pues, la información responsable que llegaba a nuestras manos nos lo confirmaba. Entonces es cierto, es un compromiso de los países y como lo mencionaba yo hace unos momentos, hay dos principios en materia internacional que son inamovibles. En ellos descansa todo el derecho internacional, en este caso el tratado. El primero, pacta sunt servanda, y el segundo, de buena fe. Entonces, México lo que hizo, creo yo, dio una respuesta tardía, pero al fin de cuentas lo hizo,
una respuesta a estos compromisos. Entonces, me parece que no debemos tomarlo ni como una imposición de nadie, fue un acuerdo que tomó México como cualquier, un tratado es un convenio, solamente que se da entre países, pero es como si tú y yo firmamos un contrato de arrendamiento de un inmueble, pues tenemos que cumplir lo que nos obligamos de buena fe y en los términos pactados, pues lo mismo, el tratado es lo mismo, solamente que a nivel internacional, pero descansa sobre los mismos principios. Entonces me parece que así debemos verlo. Y entonces la modernización de la justicia laboral, ¿eso nos va a ayudar? Yo espero que sí, Delia. Como te dije hace unos momentos, mira, mi primer trabajo en 1973 fue en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ese fue mi primer trabajo. Cuando yo me vine de Guanajuato, recién salido de las aulas universitarias en la gloriosa Universidad de Guanajuato. Perdón por el comercial. No, un saludo, nuestro saludos a Guanajuato. estado de Guanajuato. Yo me vine a México pues a tratar de encontrar oportunidades para mi formación profesional. Y encontré acomodo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Sé lo que es el trabajo. Años después fui, le llamaban auxiliares dictaminadores en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, es decir, los que hacen los proyectos de laudos. Por eso escribí mi obra sobre el proyecto de laudo, porque traté de aprovechar esas experiencias. Entonces, sé cómo funcionan las juntas, lo viví desde adentro. Y lo que te dije, lo que me permití comentar hace un rato a ti y a nuestro público que amablemente nos ve, es que el modelo tripartita no funcionaba, porque realmente era el voto del presidente el que decidía los asuntos. Por eso nos brinca que ahora hablen nuevamente del tema. Pues sí, exacto. Yo confío, las juntas hicieron su trabajo, con deficiencias a veces. Hubo momentos muy importantes de asuntos que resolvieron para bien del país, en fin. Como todo en la vida tiene su lado bueno y su lado deficiente, porque al final de cuentas es tarea de humanos, pero ya es una realidad que se quedó atrás. Necesitamos ahora pensar con optimismo en que la nueva justicia laboral rinda frutos siempre y cuando se cumplan esas condiciones. Jueces con las características que acabo de mencionar, insisto, competentes, honestos, independientes e imparciales. Si no reúnen estos 4 elementos, vamos a fracasar y nos vamos a lamentar de esto. Y segundo, que las autoridades, tanto a nivel federal como de los estados, apoyen con los recursos y las previsiones necesarias para que se les dote de las herramientas materiales para que puedan hacer su trabajo. Estos son los 2 elementos. Yo creo que abogados que puedan dirigir las juntas los vamos a encontrar. Los actuales jueces del Poder Judicial de la Federación no están capacitados, desde luego, porque ellos no ven materia laboral, nunca lo han hecho. Pero bueno, hay otros abogados que podrán hacerlo, o ellos mismos si tienen interés, pero tendrán que capacitarse al efecto. ¿A quién compete designar a esos nuevos jueces? ¿Quién los va a poner? ¿Quién los va a decidir quiénes quedan? Bueno, tendrán que hacerse concursos, el Consejo de la Judicatura tendrá que hacer los concursos correspondientes para que puedan participar y hacer mecanismos de selección y de acreditamiento de aptitudes. Entonces, depende de quién del designe consejo, del Consejo. Exactamente. Perfecto. Como ya van a formar parte del Poder Judicial de la Federación, pues tendrá que ser esta instancia. Y también quién decide todos los recursos que tengan que llegar, la misma con Judicatura. La Judicatura, pero con el apoyo desde luego del gobierno federal y de los gobiernos de los estados. Ahí es donde tendrán que ponerse de acuerdo de dónde van a tomarse esos recursos. Esta reestructura viene fuerte y si se hace de buena manera, creo que va a ayudar a lo podemos hacer. En otros países, en España, Bolivia, en fin, en otros países hay ya juzgados de trabajo. Ajá. Yo en mi libro del proyecto de laudo lo propuse desde entonces. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 2008.
estamos hablando de hace 10 años. Recomiéndanos su libro antes de que se nos pase. Sí se llama el proyecto de laudo, Ajá. la resolución de los conflictos en la justicia laboral, de Editorial Porrúa, es la segunda edición de 2016. Hay que buscarlo, queridos amigos, porque ahí viene prácticamente lo que estamos viviendo Ahí, ahorita. ahí planteé yo que las juntas, lo dije, no esto no lo señalo por primera vez, las juntas están sufriendo una especie de anquilosamiento y tenemos que pensar en un nuevo modelo de jueces de trabajo. Ahí está dicho, hace 10 años. Hace 10 años, 11 años ya. 11 años. 11 años, querido mío. Y entonces, ¿qué podemos esperar ahora? ¿Qué nos queda? Aparte de esperar a que suba a la Cámara Alta y que den una resolución final, ¿qué más podemos esperar nosotros? Pues que todo mundo se ponga las pilas. Esperemos que la Cámara de Senadores, yo creo que la Cámara de Senadores responsablemente emitirá su dictamen correspondiente. Ajá. Y votará, repito, responsablemente, y tendremos pronto ya, en definitiva, la nueva reforma laboral. ¿Qué es lo que sigue? Pues dar cumplimiento a los mandatos de los transitorios. Ajá. Que no nos pase, y eso me preocupa mucho, Delia, me ha traído inquieto estos días, que no nos pase lo que nos ocurrió ya con la legislación constitucional, que lleguen los plazos aquí previstos y que estemos sin dar cumplimiento a esta tarea. Esta tarea, la de, por ejemplo, los nuevos tribunales laborales, estamos hablando de, decía, 4 años, o sea, le toca todavía, 4 años. Así es, le toca todavía a esta administración. Yo espero que esta administración pueda realizar con tiempo suficiente las tareas que correspondan para hacer las adecuaciones presupuestarias correspondientes y luego la parte de la selección del personal. El capital humano es lo más importante en cualquier institución. ¿Y en cualquier país? En cualquier país. Si no tenemos un capital humano adecuado, pues no va a funcionar por muchos recursos que haya. Pero a la inversa, si tenemos un capital humano calificado y no hay recursos, pues tampoco podemos pedirle agua a las piedras. Claro. ¿Me explico? Claro. Entonces, todos estos plazos se tienen que cumplir dentro de esta administración. Entonces, es una responsabilidad del gobierno y de los gobiernos estatales crear estas entidades, porque va a haber tribunales locales también, que esos no van a depender del Poder Judicial, esos tendrán que, esos van a depender del Poder Judicial de los estados. Hemos estado hablando hasta ahora de la federación, pero no nos olvidemos de los tribunales, de los jueces locales que van a depender de los tribunales superiores de justicia. Entonces ahí es una labor, una responsabilidad compartida de las distintas autoridades, tanto federales como locales, para estas tareas. Y tomando en cuenta que en provincia, como le llamamos, en los estados, es donde también la industria es donde debe de florecer, entonces debe ser muy, muy importante. Muy importante, claro. Y hasta donde, doctor, también nos dicen que se está facilitando lo que ahora la palabra de moda, el empoderamiento del trabajador en México. ¿Es cierto? No, yo no lo veo así. Empoderamiento en el sentido de poder decidir su destino como grupo, en una empresa, como grupo, eso me parece bien. Pero yo no veo que en un momento determinado se vea esto como un empoderamiento del trabajador sobre el destino de la empresa, sobre la dirección de la empresa. Yo creo que la ley no le quita ninguna facultad al patrón, al dueño de la empresa para dirigir su empresa, ajá, para tomar las decisiones que considere más adecuadas, para competir en el mercado, para contratar a los trabajadores que considere adecuados. Es un empoderamiento desde el punto de vista de la organización gremial, así eso es, sí. Esa es otra cosa. Pero no lo confundamos con el avasallamiento de las facultades que tiene el patrón de dirección de su propia empresa. Donde incluso algunos hablaban de querer fijar los salarios. Hay una cuestión muy diferente, ¿no? No, lo que pasa no confundamos. Miren, lo que pasa es que en el tema de los contratos colectivos, hay una norma que establece que los contratos colectivos en la parte salarial deben revisarse cada año. ¿Y qué significa esto? Significa que el patrón y el trabajador y los trabajadores se juntan y discuten cuál va a ser la modificación al salario correspondiente. Okay. Entonces, tratándose de los contratos colectivos de trabajo,
La nueva ley, la nueva reforma establece que la aprobación del contrato debe hacerse por consulta hacia los trabajadores, a los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sindicato ahora? El sindicato hace una convocatoria para la fecha de la consulta. Entonces, si el sindicato acordó un determinado salario con el patrón, esa parte, esa cláusula del contrato, ese anexo del contrato, se va a someter a consulta de los trabajadores. El sindicato publica el resultado y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral publica también los resultados. Entonces, ahora lo que pasa es que de toda negociación colectiva, los trabajadores deben de estar informados y deben de ser consultados para que den su aprobación, cosa que antes no sucedía. Podía darse el caso, y se daba, que los sindicatos negociaban el contrato colectivo a espaldas de los trabajadores. Esto nos habla entonces de, al negociar contratos colectivos que sean favorables a sus intereses, que se respeten sus derechos. Claro, y van a consultar a los trabajadores, tienen que consultarlos a los trabajadores. Las nuevas disposiciones así lo marcan. Así, fíjese, ya para casi cerrar, ¿qué le digo? Que el tiempo se nos va rapidísimo. Nos va rápido. Muy rápido aquí, y podemos seguir, amigos, otra hora, otras 2 horas más. Hay un señalamiento que hace Kenneth Smith Ramos, el ex jefe, sí, el jefe negociador, sí. Sí, dice, nuestra postura en la administración anterior fue que no reabran el texto, me refiero a Estados Unidos. Hay que enviarles la señal de que no se reabra el texto porque empezarían a deshacer los balances de una negociación tan compleja. Leí esa declaración del señor Smith y la comparto. O sea, él se está refiriendo, si no entendí mal, a la afirmación que hicieron las autoridades de los Estados Unidos de no ratificar el tratado, y entonces quedaría abierto para una nueva posible negociación. Entonces, lo que él dice, no permitamos que eso ocurra. Exacto. Porque los términos del tratado México, Estados Unidos y Canadá son favorables para los 3 países. Ya están. Ya están. Entonces, si dejamos esto en la incertidumbre, esto no va a ayudar a ninguno, y especialmente a México. Entonces, estamos hablando del caso nuestro, que es lo que nos importa, nuestra casa. También y con esta mentalidad que se tiene ahora en el gobierno americano, bueno, Estados Unidos, pues… ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Mejor. Entonces hizo un llamado de atención que me pareció muy, muy prudente y muy oportuno en términos de cumplir con lo que nos habíamos comprometido para evitar que se diera esta situación. Pues, queridos amigos, ¿cómo ven? Aquí podemos, le digo, seguir muchísimo tiempo. Algo más que nos quiera compartir, doctor. Yo andaba buscando por aquí un tema que traía referente de estadísticas, pero ya no lo encontré, sobre las demandas, que antes había muchas demandas laborales, pero más se daban de particulares y no de colectivos. ¿Esto por qué sucede? Sí, porque pues lógicamente la dinámica más grande se da en las relaciones individuales de trabajo. Ajá. Los asuntos colectivos tradicionalmente siempre fueron mejores. Y los fueron más los sindicatos blancos, decíamos, los conflictos colectivos siempre fueron menores. En cambio, la conflictividad individual pues se daba frecuentemente. Yo quisiera, si me permites, claro, adelante. en unos pocos minutos, usted tómese el tiempo que quiera, mencionar algunos otros aspectos de la reforma laboral, por ejemplo, el tema de igualdad de hombres y mujeres, que ese es un tema que no tocamos aquí, pero me parece que debiera atenderse. Y créeme que sí lo traía en mi tarea, pero el tiempo se nos va, sí. Usted tómese todo el tiempo. El tema de la igualdad de los hombres y las mujeres, el tema del aviso del despido, que me parece muy importante. Antes de esta reforma se decía que si el patrón no daba aviso de despido al trabajador, el despido se consideraba injustificado. Ahora se presume injustificado, salvo prueba en contrario. Quiere decir que el patrón tendrá la oportunidad de probar lo contrario. Okay. Se le da también una protección a los trabajadores del campo. Si a una mujer embarazada la despide su patrón, no debe darla de baja en el Seguro Social hasta que se resuelva el juicio. Esto es muy importante para las mujeres que se encuentren en esa condición. Una condición tan interesante, y sin embargo aquí tuvimos una trabajadora del IMSS. Ajá.
trabajadora del IMSS, no nada más, no Del nada más IMSS. trabajadora, sí, trabajadora del IMSS y despedida y embarazada. Aquí la tuvimos Pues tratando. no, la Imagínense. reforma dice, si tú despides a una mujer embarazada, mientras esté el juicio no la puedes dar de baja en el Seguro Social. Eso me parece que es una protección. Imagínense. Y hay una parte que también, con esto terminaría, Sí, claro. hay una parte que también me parece muy importante, que es la protección de los hijos, en tratándose de muerte del trabajador, de su padre. A la fecha se habla de que tienen derecho a la indemnización los hijos menores de 16 años. La nueva reforma dice menores de 18 años. Eso es una ayuda para los hijos. Y también se ayuda a los hijos con esta indemnización de hasta 25 años si están estudiando. Se están Lo estudiando. cual es una Eso ventaja. pasa como en las sentencias ay, se me fue la palabra, ay, se me fue, se lo juro, cuando se les da pensión alimenticia a los niños, ¿no? Si está estudiando hasta los 25 años. Y si no, Mientras nada más a los 18. mientras tengan manera de acreditar que están estudiando, tienen derecho a su pensión alimenticia, aunque ya no sean menores de edad. Así es. Pues es un tema bastante interesante, queridos amigos, tomando en cuenta que en México tenemos 20 millones de trabajadores formales, según nos dan estadísticas, solo 5 millones son parte de un sindicato privado, 3 millones de un sindicato público, y mientras el resto no pertenece a ninguno. Hay que sumarle 30 millones de trabajadores informales, sí. Que esas cifras nos dejan espantados y nos dan una idea casi para otro programa, doctor querido. Yo creo que sí vale la pena que revisemos esa parte. Yo estoy a la orden, quedo a la disposición. Y también hay otra cuestión, la violencia relacionada directamente con el ejercicio de los derechos laborales, porque ahí también son otros temas muy, muy interesantes. La nueva... ¿Cuáles derivan de esa violencia? El nuevo texto de la ley laboral establece como una de las obligaciones del patrón en el 132 de la ley, la de fijar o emitir un protocolo para la atención de asuntos de violencia laboral, acoso sexual y otro, que son temas que no tocamos. El pero que vale dichoso la pena. moving ahora tan de moda, Exactamente. que entonces pues va a tener que visitarnos otra vez, doctor querido. No Pues estoy a la no le va a tocar de otra, vamos a comprometer que nos visite y hablemos sobre el tema porque hay mucho. Ahorita nos enfocamos en la reforma laboral, porque era lo importante, dado que la semana pasada estuvo por ahí en la rebatinga el tema, pero sí hay mucho que nos ayuda a desmenuzar. Con mucho gusto lo haré. Pues, doctor querido, le agradecemos muchísimo, muchísimo. El doctor Ismael Macías Barrón, nuestro catedrático de aquí de INADEC, del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, hablando sobre reforma laboral. Ya vieron, queridos amigos, que nos deja bastante tarea, bastantes temas por ahí, y todavía falta. Vamos a ver qué resolución, mientras no echen para atrás nada de lo acordado, porque a veces espero que no. Ya nuestros políticos mexicanos ya no sabemos qué pasa. Le agradecemos, doctor. Gracias querido. a ti, Delia, que haya gracias estado. a nuestros amigos. Queridos amigos, pues se nos fue el tiempo muy, muy rápido, ya saben, por aquí estamos. Mañana los esperamos, los martes de Salud y Justicia, ya saben que están los médicos, los doctores y abogados de Médico Legal con nosotros el día de mañana. Vamos a tener temas siempre de su interés, esperemos nos acompañen por aquí. Por ahí también les acordamos que la oferta educativa del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico está en www.inadeg.edu.mx. Tenemos por comenzar en este fin de mes diplomados, maestrías y doctorados. Anuncie así el hashtag, nos dice el ingeniero por aquí, el hashtag Más que Leyes y el hashtag INADECTV por ahí con nosotros, a ver, déjeme ver. Es que no vi por aquí. Por favor, disculpe. Es que no tenía el modo de los comentarios. Jorge Sánchez Solano, brillante el doctor Macías. Le envían saludos, doctor Jorge Sánchez Solano. Maestra, doctora Ada Yasmín, Silvia Yasmín Zárate Chong, también va a Metepec, también está en Nebraska, también viene por acá con nosotros, catedrática de INADEC, que todos los días nos acompaña. Gracias. Héctor Vita. Ada Yasmín, yo creo que muchas personas que laboran en casas se van a quedar sin su trabajo porque no todos lo van a querer hacer a pesar de que sea legal
o bien siendo, ¿qué dice? Siendo ya, no, siendo ya que lo pueden decir, te pago, pero no te voy a inscribir, que lo hagan tus otros patrones. Hablando de los trabajadores del hogar. Sí. Pudiera Puede darse ese caso, desde luego, siempre hay actos en donde se busca la manera de eludir la ley, pero yo creo que si lo vemos como yo lo planteé en los beneficios que puede tener el patrón en caso de que una eventualidad de estas ocurra, se va a ahorrar el gasto. Liga de responsabilidad. Pues sí. Pues sí. Doctora querida, le agradecemos muchísimo a todos los que estuvieron conectados. Discúlpenme, es que puse el teléfono al contrario y entonces así nada más nos veíamos nosotros, doctor. Tengan una tarde excelente. Muchas gracias. Los esperamos a nombre de todo el equipo de INADEC TV. Soy Delia Linares Alvarado. Nos vemos mañana. Muchas gracias.